diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Hola, Giorgio. ¿Cómo están? Bien. Hola, buen día. Buen día. Oye, tú estabas ayer sentada en la tribuna, te caché. Te caché. Sí. Te identifiqué. Sí, me escapé un rato cuando estábamos en la Comisión de Hacienda, en la Cámara de Diputados. Estábamos viendo el proyecto de modificaciones al ingreso familiar de emergencia y un momento se suspendió la votación, o sea, se suspendió la tramitación porque tenía que venir un informe de la Comisión de Desarrollo Social, así que aproveché, fui al Senado, tomé la temperatura ahí de cómo estaban los discursos y ya estaba todo dicho de que iban a votar a favor del retiro, pero que era muy probable, lo que comentaba la Ale de ahí es un poco que en el fondo se iba a rechazar el fondo solidario, así que sí. Lamentable esa parte, pero por otro lado vamos a tener tarea para adelante, para cuando haya que hacer la reforma del sistema de pensiones y meterle solidaridad. Exactamente. Yo creo, ¿cuál es la razón que ves tú de por qué se aprueba el retiro del 10%, sin embargo no se aprueba el fondo solidario? A ver, primero hay una inconsistencia grande, creo, por parte del gobierno y del oficialismo, que en un momento la primera crítica que se le hizo al proyecto fue esto empeora las pensiones. Ese fue el primer gran argumento, ¿no? Decían pan para hoy, hambre para mañana. Y el problema que tenía eso es que nosotros le pusimos una indicación que de alguna manera mitigaba ese efecto, lo compensaba, con un fondo solidario para que las pensiones futuras tuvieran una forma progresiva de ser compensadas. Ahora, el gobierno, incluso después de que se aprobó el 10% del retiro, imaginémonos que alguien está en contra del retiro, dice no, porque va a empeorar las pensiones. Entonces rechazó el retiro, pero una vez que ya estaba aprobado, después tocaba votar el fondo solidario. Entonces muy inconsistente que hayan rechazado una cosa que era para supuestamente mejorar la principal crítica que ellos tenían al proyecto. Entonces yo lo encuentro bien inconsistente, el gobierno no se hizo cargo de eso y al parecer todo quedó para que esto se aprobara rápido y se chuteara la conversación a la reforma de pensiones. Así que ahí tendremos que volver a la carga con el Fondo Solidario. Ahora, para que de alguna vez por todas tengamos seguridad social. Yo no sé si tú estás siendo muy buena persona, Giorgio, porque tú no eres tonto para nada, eres un tipo bastante inteligente. Por lo tanto, hay una doble lectura que podemos hacer y tú te la has omitido. Y lo voy a tener que hacer yo por la que. A ver, ya. Mira. A ver. No, es simple. Esa sí que es una apertura al nuevo sistema, digamos. Si tú metes el fondo solidario, ya metes un componente solidario, metes un componente de reparto, metes un componente de que no haya solamente cuentas individuales, sino que un ahorro común. Y eso es lo que más les patea. Si lo otro, por último, el 10% a ellos les hace una mella y todo, pero no es tan grave como que les haga un fondo adentro. Y por eso entonces que los de derecha que se abrieron a repartir el 10%, obviamente ante sus partidos dijeron, no te preocupes que vamos a rechazar esta apertura de ventana para un nuevo sistema. Yo creo que eso es al final del día. Sí, así que... o sea, hay un punto de eso, pero por otro lado, uno cuando, o sea, era bien acotado el fondo que se planteaba porque era para los efectos de compensar este retiro, era algo transitorio. Y yo creo que el gobierno ya tiene, de alguna manera, como dicen los economistas, el costo hundido de que igual va a haber un fondo solidario. Ya lo tenían antes, o sea, me refiero en la reforma planteado después del 18 de octubre, de que fuese un 3 o un 4% de la nueva cotización del empleador, que fuese un fondo solidario. Ahora esto va a tener que ser más, ya se corrió el cerco. Vamos a ver hasta dónde se puede llegar en esa conversación. Nosotros obviamente estamos por terminar con un sistema de capitalización individual y pasar a una fase de seguridad social, que es algo que muchos países tienen, ¿no? Con pensión universal, seguridad social y arriba, en la última fase de la pirámide, tener una capitalización individual que puede ser voluntaria o obligatoria, pero acá está invertida la pirámide, así que nosotros obviamente que estamos tratando de empujar esa línea, así que esa va a ser una discusión después, pero hoy día, y en un ratito más, a mí me va a tocar intervenir, estoy acá en Valparaíso, me va a tocar como, no sé, media hora, 40 minutos, ir a intervenir en esta última sesión donde esperamos que se despache el proyecto. Eso te iba a preguntar, sí. Porque ahora, claro, va a la Cámara de Diputados, para que le expliquemos un poquito a la gente de vuelta, digamos, y ustedes lo que hacen ahora, porque finalmente quedó sin ninguna indicación nueva, ¿no? Sí hay indicaciones nuevas. ¿Sí? Es bien simple. Acá tenemos un sistema bicameral. ¿Ya? El Congreso son dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado. Para que algo sea ley, las dos cámaras tienen que haber concordado exactamente el mismo texto y haberlo aprobado por el mismo quórum. ¿Ya? Entonces,
o sea, con la misma barrera de quórum. Una puede tener más votos y otra menos, pero la misma barrera de quórum. Entonces lo que pasó es que la Cámara de Diputados aprobó un texto. Con mayoría. Claro. La Cámara de Diputados aprobó un texto, ¿ya? El Senado le agregó cosas, pero votó el mismo texto que nosotros, lo aprobó. Entonces nosotros hoy día vamos a votar solo las modificaciones del Senado, es decir, las cosas que le agregó el Senado. Ok. O sea, no contradijo, porque si no habría tenido que ir a comisión mixta, no contradijo, agregó cosas. Si la Cámara dice, bueno, ya, es ley. Es ley, o sea, llega al despacho del señor Sebastián Piñera para que tenga que despacharlo o vetarlo, pero si es que nosotros rechazamos las modificaciones del Senado, es decir, hay una discordancia entre las cámaras, ahí se va a una comisión mixta. ¿Ya? Y en ese sentido, ahí tendría que demorarse mucho más, porque la próxima semana es distrital y sería un tremendo... O sea, yo creo que no va a pasar. Hoy día ya está todo más o menos bastante dicho. De hecho, Renovación Nacional hoy día comprometió más votos. Exacto. Porque, entonces, lo más probable es que hoy día pueda irse a la oficina de Sebastián Piñera y va a quedar toda la presión para que ellos lo tengan que promulgar en los próximos días. 3 días le damos, por supuesto. ¿Lo va a promulgar? Nada más. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo va a promulgar o le va a poner un veto? Porque eso sería políticamente... Yo creo que sería un tremendo error vetar. Claro. Yo creo que la única chance de que puedan hacer un veto es para tratar de dividir a la oposición. ¿En qué sentido? Ellos podrían hacer un veto aditivo, es decir, agregar una indicación, ya no sería veto supresivo, sino agregar una indicación, por ejemplo, para decir que los tramos más altos del global complementario, este retiro sí va a constituir renta. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que más plata ganan durante el año, incluso este 2020, cuando les toque hacer la declaración de impuestos, el formulario 22, el próximo abril, si es que tenían sumas, por ejemplo, por sobre los 50 millones de pesos en un año, es decir, un sueldo de, digamos, 4 millones de pesos para arriba, esas personas cuando retiren, esa plata sí les va a sumar a ese pozo para tener que calcular sus impuestos. Lo cual no sería una indicación como loca. Uno diría, viene a corregir algo de lo que la gente ha discutido, etcétera, porque no sería para la gran mayoría, esto afectaría, no sé, a menos del 3% de la población, un porcentaje muy, muy pequeño, pero el gobierno podría hacerlo para dividir a la población. Ahora, yo creo que la gente no entendería mucho de qué se trata el veto, Claro. y se llevaría al gobierno todo el costo de eso. Pero uno nunca sabe lo que hace este gobierno porque han ido de tanto error en error y horror que a veces no se sabe qué esperar. Pero ¿qué pasaría si el Ejecutivo pone este veto? Y ustedes dicen ya, y el Senado dice ya, listo. Dale un veto que sí, suma. O sea, si es que el veto fuese... Porque la plata es tuya. Por eso, si es que el veto fuese algo en lo que el Congreso concuerda, es solamente dilatar. Y por lo tanto se va a aprobar esa indicación y, no sé, se aprueba el proyecto igual. La gente va a poder sacar la plata igual, toda la gente va a poder sacar la plata igual, solo que algunas personas, las que tengan más ingresos durante este año, parte de ese fondo, si es que deciden sacarlo, va a sumarle al global complementario a su impuesto. Perfecto. Claro. Entonces, claro, no sería algo que afectara gravemente, pero yo creo... Claro, pero, o sea, de hecho, pondría un incentivo para que la gente que más plata tiene no saque la plata, no le convendría. Pero yo no sé si el gobierno está pensando en hacer esa jugada o no. O sea, políticamente sería complicado, digamos. Sería complicado. La gente diría, el gobierno vetó. La gente diría, el gobierno vetó. Claro, entonces con eso se quería, claro. De hecho, dice Cecilia Díaz, sería bueno que Giorgia aclare lo que dijo hace unos días en un matinal. Comillas, dudaba que este proyecto viera la luz, aunque fuera aprobado por el Senado. ¿Lo dijiste? Ya cambió. Sí, yo dudaba. Yo lo he comentado bastante. Yo tenía muy pocas expectativas antes, cuando este proyecto se estaba tramitando, no sé, por la Comisión de Constitución. Yo decía, esto no va a conseguir nunca los 3/5. Es súper difícil. Que la gente del oficialismo se diera vuelta y votara a favor era muy, muy complicado. Pero la verdad es que cuando los ojos de la población se ponen en este edificio, la presión funciona. Y ustedes no se imaginan cómo funciona. Entonces es algo que también para todas las personas que nos están viendo, que uno sabe que aquí en el matinal de los y las que sobran, son gente consciente, como es evidente, y cuando uno está acá en este edificio se nota la vibra cuando afuera se está discutiendo cuando los ojos están puestos en este edificio. O sea, ustedes lo graficaban diciendo, mira, la gente
la gente de informática o del canal de televisión de acá no tenía idea por qué se estaban cayendo todos los servicios, y es porque se sentía, ya en todo sentido, la presión que había desde afuera. Qué loco eso. ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo lo traduces tú? Es como algunos se sienten, me imagino, no todos les gustará, ¿no? Porque esto es novedoso igual, que haya tanto interés en ver una sesión en la Cámara o en el Senado. ¿Cómo se siente el ambiente hay diferencias, por ejemplo, generacionales entre los parlamentarios o no? Sí, se notan en muchas cosas, pero yo diría que hay dos tipos de presión, ¿ya? Una que es muy virtuosa y necesaria para que nos recordemos a diario que somos representantes, ¿ya? Y no somos no estamos en el Olimpo, sino que cumplimos una función pasajera que es representar, y después de un tiempo dejamos de representar y volvemos a la función de ser representados por otra persona. Y eso se olvida recurrentemente en este edificio. Y por lo tanto hay veces que pasa desapercibido, tonteras que uno dice, ¿cómo puede ser que esté pasando esto si somos representantes? Ya da un poco de vergüenza ya. Pero hay otro tipo que son ya las amenazas y la coerción a las personas por su derecho de poder representar y opinar de una manera. Y esa parte yo diría que cruza el límite, ¿no? Cruza el límite de lo que uno esperaría una sana presión democrática, ya que cuando la gente presiona, se moviliza, cacerolea, protesta de todas las formas para que algo se empuje, yo encuentro que eso es virtuoso. Pero, por ejemplo, cuando publican direcciones personales, familiares, amenazan, ahí, por supuesto que eso ya cruza todo tipo de límite y empieza a ser difícil, porque yo defiendo el que alguien pueda tener la posibilidad de opinar en contra de mis ideas, pero de repente hay un límite. Claro, no de ti, que es distinto. Claro, o sea, el recuerdo de que acá en Chile hayan perseguido a mucha gente en dictadura por cómo pensaban, nos tiene que forzar a nosotros y nosotras a como ser mejores que ellos, ¿ya? Nosotros tenemos que ser mejores que ellos y tenemos que permitir que la gente pueda disentir, pero hacerles ver probablemente, y esto es una buena forma, de que si es que votan en contra de los intereses de la gente no van a salir reelectos. Y eso es completamente legítimo y es lo que tiene que pasar. Ese es el ejercicio de democracia. Estamos tan polarizados que rabia que la cuestión pareciera que está explotando por todo. Algunos estamos con una campaña de unir el voto, por ejemplo, pero ni siquiera mucho, 2. Quienes votaron en contra del postnatal de emergencia, quienes votaron en contra del retiro. Listo, esas personas, cuando vayan a la reelección, habrá letrerito en cada lugar que diga, este diputado, este senador votó en contra del postnatal de emergencia y votó para que la gente sepa si la cuestión tiene... aquí hay que hacerse cargo de sus votos, pues. Totalmente. Este señor votó en contra... Sí. ¿Quiere reelegirlo? Votó en contra del postnatal de emergencia. Claro. Votó en contra del retiro del 10%. ¿Quiere reelegirlo? O sea, eso hay que hacerlo. Uno tiene que hacerse... O sea, han pasado piola las cosas que votan. Si eso es lo interesante. Ya no van a pasar más piola. Me parece, ¿no? Tenemos un anuncio que hacer esta mañana, Giorgio, que tiene que ver con las patentes comerciales. ¿De qué se trata eso? Sí. Cuéntanos... A ver, algo que le importa mucho ¿no? Sí, tremendo pase. No, es que estamos trabajando en un proyecto de resolución porque nos han contactado, me imagino que a todas las personas que les toca representar, ya sean alcaldes, concejales, etcétera, todo el problema que se da en los comercios locales. Las personas que hoy día, por ejemplo, tienen un local comercial, pero están impedidos de funcionar por la autoridad sanitaria, no por una definición sanitaria, obviamente que no van a recibir ingresos durante ese tiempo. Hay algunos locales que están pudiendo hacerlo porque cumplen la norma de excepcionalidad y de servicio básico, o no me acuerdo cuál es la denominación. Esenciales. Pero, esenciales. Claro, trabajo esencial, eso. Y el tema es que quienes no están dentro de esa categoría no pueden vender, no pueden generar ingresos y se le están cobrando las patentes comerciales igual. Claro. Pero nosotros lo que estamos trabajando con un grupo de locatarios y también con alcaldes y alcaldesas y otras parlamentarias también, es hacer un proyecto para que se pague proporcional a los meses que pudieron funcionar. O sea, si es que tú estuviste, por ejemplo, tienen que pagar ahora en julio. De hecho, ahora este mes es cuando tienen que pagar la cuota del segundo semestre. Claro. Entonces uno dice, chuta, pero que paguen proporcional a lo que pudieron funcionar. Que algo bien razonable. Lo que sí pasa es que el Ejecutivo tendría que tomar esta propuesta porque requiere que el gobierno compense a los municipios por esa rebaja de ingresos de recaudación, porque recordemos que las patentes
comerciales van a los municipios. Exacto. Entonces, eso es algo que estamos tratando de hacer y creo que es súper importante, a veces se nos olvida, y creo que también es una crítica a nuestro sector, sector me refiero del progresismo, de la izquierda, que siempre estamos luchando por algo que me parece muy justo, que son los derechos y la avanzada de derechos, y hay veces que nos olvidamos de la parte del sector de comercio, que es el que empuja buena parte de la economía para que hayan impuestos, para que hayan derechos sociales. Y hoy día con la pandemia están viviendo un momento bien terrible, así que también hay que encontrar la forma justa de ayudarlo y ayudarla sin que esto vaya para la gente que más plata tiene, que siempre se llevan beneficio en esta materia de exención tributaria, sino que acá a la gente que la está pasando mal. Claro, Ahora, lo vi el otro día. La fórmula está en la ley, en la ley 21.002, la ley del trabajador, está de las pegas, se me fue todo el día, pero no importa. La 21.270, 277, no sé qué, que es la que hacía que los trabajadores de pudieran suspensión de suspender el servicio, contrato. No, claro. no. La suspensión, perdón, de contrato. De contrato, de ya. seguro La suspensión de cesantía. contrato está ahí claramente. ¿Por qué? Cuando hay resolución de autoridad, ¿me entiendes? O sea, el fundamento, pescáis ese fundamento que se usa para suspender los contratos, lo toma de nuestra ley, en esta otra ley lo pone. ¿Qué es? Sí, En lugares, en tiempos y por resolución de autoridad. O sea, el fundamento está clarito como para hacerlo. Así que, ya lo usaste con los trabajadores, bueno, entonces beneficia a los comerciantes pequeños que están con este problema. Yo creo que es muy, muy lógico lo que están haciendo, tiene mucho sentido. O sea, vi el Esa otro gente día vive de eso al diario. a los que están que representan a los restaurantes también, ¿no es cierto? Porque cuánto no han podido abrir. Entonces, y esa gente va a tener que abrir, o sea, viene esto y va a poder abrir solo en un 25% más o menos de la capacidad de su espacio. O sea, tampoco va a ser tan Pero fácil todo este tiempo no han que podido puedan abrir. volver. O sea, Claro, por eso. De marzo a abril ya no han podido abrir más. Y Entonces, generaría eso mucho yo creo que despido también. Sería, tiene la todo el verdad, una muy sentido buena que se les solución. beneficie con sus patentes Sí, comerciales, pero todo el sentido. Estamos tratando de hacer eso. Así que ahora vamos a estar hoy día concentrados en... Uy, se quedó pegado Giorgio. Quería preguntarle por el impuesto. Yo no te quedes tema pegado. de- Ahí está. Sí. Ahí sí, ahí volviste. A Perdón, ver. es que recibí una llamada por teléfono y como me pidieron que me conectara al celular, porque la red acá del Congreso parece que está bloqueado ¿sí? No, está bloqueado el puerto para entrar a esta aplicación. Sí. Mira. Entonces me llamó ahora justo el periodista de nuestro equipo y arruinó la conexión. No, pero está bien. Tú me decías que hoy día van a estar concentrados, me imagino, en lo del retiro del 10%. Sí, ¿Y en cuándo? el retiro del 10% y también en el veto. En el veto al servicio básico. Ya eso también se va a ver ahora. Mira, qué ¿Se interesante. rechaza eso, También no? se va a ver. Lo más probable es que se rechace ese veto, ¿ya? Para que pueda también promulgarse y poder dar un alivio de certeza a las familias de que independiente que no puedan pagar las cuentas de los servicios básicos, estos no se van a cortar durante estos meses. Ya, Así que vamos a Para que ese veto se rechace, perdón aquí mi pregunta, necesitan 2 tercios, ¿no? O 3/5. Depende, porque se va a votar la admisibilidad. Entonces eso lo que nos permite es que nosotros declaremos inadmisible el veto. Lo que pasa es que el veto del presidente lo puede hacer cuando hay una iniciativa que es mensaje presidencial. Y en esta oportunidad el gobierno está sobre una que fue moción parlamentaria. Entonces nosotros por mayoría simple podemos declarar inadmisible el veto y por lo tanto se devuelve y se tiene que promulgar. Perfecto. Ya. Perfecto. Otro golpe para el presidente. Y después estamos con el impuesto a los súper ricos. Eso Cuéntanos. también. Sí, pero al final no se va a poder tramitar hoy día porque como necesita tener urgencia para tramitarse en paralelo a la discusión de la sala, que hoy día vamos a estar discutiendo el 10%, no dieron la autorización desde la mesa de la Cámara para que sesionen en paralelo. Entonces, se va a discutir hoy día 10%, se va a discutir el veto y en la siguiente sesión de la Comisión de Constitución, que no sabemos cuándo va a ser, quizás sesionan especialmente la próxima semana, ahí se va a discutir el impuesto a los súper ricos. Pero es fundamental que discutamos quién va a pagar la crisis, porque ya, por un lado, hoy día el proyecto del 10%, la gente sí, súper bien, es una medida de emergencia, pero recordemos que va a estar la gente pagando la crisis, ¿eh? Y eso, en principio, a nosotros no nos gustaba, por eso queríamos un fondo. Hoy día ya está instalado, la gente quiere sacar su plata, está bien. Pero necesitamos ver quién va a pagar el resto, porque cuando el Estado emite deuda pública, la deuda pública se tiene que pagar, ¿ya? Y esa deuda pública hoy día la paga el erario público a través del servicio de la deuda, paga cerca de 2.500
500, o sea, como 2.5 billones de pesos al año. Ya es mucha plata. Wow. Y esa plata sale de la recaudación de impuestos, y la recaudación de impuestos viene mayoritariamente por IVA, o sea, lo paga la gente común, la gente sencilla. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que en vez de que toda esa deuda futura la paguemos al final con nuestra misma plata y que sea como una bicicleta de plata de la gente común y corriente, paguen un porcentaje, sobre todo hoy día de manera excepcional, las personas que más patrimonio tienen en nuestro país, que tienen muchísimo. Es impensable la cantidad de patrimonio que tienen. Es loco. Entonces, eso porque eso sería, ya, pero el otro día mostrábamos, perdona, estos súper ricos estadounidenses, eran norteamericanos, ¿no? Que pidieron que les subieran los impuestos, que le pusieran un impuesto a los súper ricos. Y acá vemos que pasa todo lo contrario, ¿no? De hecho, hoy día aparece en La Tercera un artículo que dice que la moneda se está preparando para responder a esta nueva arremetida opositora, así la llamaron. ¿Cómo ves tú esta discusión? A ver, hay distintas fórmulas. Yo creo que no hay que casarse con una fórmula específica. Lo que presentamos nosotros es una fórmula bien asociada a un estudio que hicieron los economistas Ramón López con Gino Sturla. Entonces, claro, es para las personas que tienen un patrimonio muy, muy alto. Estamos hablando de más de 20 millones de dólares, 22 millones de dólares, y es un porcentaje por una vez muy pequeño de un porcentaje de su patrimonio. Pero lo que hay que discutir es, bueno, si es que el gobierno no le gusta ese mecanismo, que propongan otro, pero que vaya al mismo público, a la misma gente que tiene mucha, mucha riqueza, y que logremos hacer el objetivo final, que es que las personas comunes y corrientes no terminen como pagando a través del endeudamiento del Estado, porque uno dice, bueno, ¿qué pasa si es que el Estado se sigue endeudando? A la larga, eso significa que hay menos plata para educación, hay menos plata para salud, porque igual del presupuesto se va a pagar una parte de la deuda. Claro. Entonces no es como que no nos importe, no es que pague Moya, pagamos nosotros, ¿ya? Y eso deberíamos tratar de hacer que lo pague proporcionalmente la gente que más recursos tiene, y para eso hay que cambiar la estructura tributaria, donde hoy día está muy concentrado en el IVA, que es regresivo, que lo paga sobre todo la gente con menos recursos, y empecemos a avanzar más hacia pagos de impuestos progresivos, donde quienes más tienen, más paguen. Claro, ayer Sí, el tema se aquí escuchó de esa discusión, ¿no? Hablaban harto de eso. Esa discusión, porque esa discusión viene hace mucho tiempo. O sea, sí, claro. Se trató en Bachelet 2 de hacer, y los disparos eran pero terribles para cambiar el sistema un poco tributario. Ahora, hay un tema acá, o sea, va a ser una pelea a navaja, porque en el fondo el gobierno no le interesa ese impuesto y ese tipo de cosas. No le interesa tampoco que los que tienen más paguen eso. Entonces también, por ejemplo, cuando yo escuchaba al Senado hablar del 10%, decía, yo invito a que el gobierno se meta en esto con nosotros y legisle esto conjuntamente con nosotros. No sé si eso era para la tele o realmente creen que el gobierno actual, con el presidente que tiene, los ministros que tienen, Juan Sutil al lado, van a aceptar una invitación como esa. Y es lo mismo que te digo a ti, Giorgio. O sea, ¿tú crees que el gobierno te va a decir, no, mira, no hagámoslo lo súper rico, pero hagamos esto otro que van a pagar los que más tienen? No te preocupes. No lo van a hacer, Giorgio. O sea, es como medio, no sé si naive, inocente, o sabiéndolo es la única forma de presionar. Yo también lo comparto, pero y yo tengo esa libertad porque yo no soy diputado, por lo tanto yo sé que tú tienes que guardar cierta compostura, pero la derecha no le interesa, el gobierno no le interesa que los súper ricos y los que tienen más paguen impuestos. De hecho, antes del 18 de octubre estábamos discutiendo que bajarle los impuestos a los súper ricos. Le queríamos bajar, claro. Entonces, ¿cómo me decís tú que querés que el gobierno te proponga una cosa así si nunca ha tenido ni una intención? No es un gobierno que apunte para allá. No, estoy completamente de acuerdo. Sí, lo que yo creo es que es una cuestión de posicionamiento y posibilidades. El gobierno se llevó la derrota política con este tema de la AFP, probablemente la más grande en términos al menos coalicionales. Uno esperaría que su crisis más grande hubiese sido cuando estaban violando derechos humanos y mutilando ojos a las personas. Lamentablemente eso no constituyó una crisis tan grande para el gobierno como lo fue el que la gente pudiera retirar el 10% de los fondos de sus AFP. Pero ahora mi impresión es que el gobierno va a tener que adoptar posturas más pragmáticas si no se quiere desfondar más. Y eso supone, por ejemplo, el seguir trabajando varias de las exenciones tributarias que hoy día existen y que hace que, por ejemplo, los sectores más ricos de la población tengan beneficios tributarios que son absolutamente injustificables. Entonces, depende de lo que haga el gobierno. Pero hay una posibilidad que estén tan contra las cuerdas y tan a la defensiva políticamente que digan, ok,
para no estar todo el rato a la defensiva y mostrando que estamos protegiendo los intereses, bueno, encontremos una forma alternativa donde quizás no se recauda tanto como lo que nosotros estamos proponiendo, pero recauden una fórmula intermedia para no perder en todo. No sé, estoy pensando cómo el gobierno podría cambiar la estrategia de estar todo el rato en contra. El mismo ejemplo que tú decías de antes del 18 de octubre, que estábamos hablando de una reforma tributaria que beneficiaba a los súper ricos. Nosotros hicimos una campaña ahí que se llamaba Los súper ricos primero. Bueno, ¿cómo lo hacemos para que, después del 18 de octubre lo que pasó es que el gobierno terminó teniendo que revertir completamente eso que quería hacer, que era la reintegración tributaria para los más ricos, que era un beneficio gigantesco. Entonces lo terminaron eliminando y terminaron agregando un tramo en el global complementario del 40% de impuestos. Entonces uno dice, chuta, hicieron algo que nunca hubiesen estado disponibles por la presión ciudadana. Ahora hay que ver cómo lo hacemos también en materia tributaria, la misma fórmula. Aquí es que el proyecto de hoy día gobierno dice, está encerrado, o sea, el gobierno elaboró una minuta en la que señala, aquí en la tercera, ¿no? Dice, el gobierno elaboró una minuta en la que señala que la medida no se ajusta a la Constitución y genera efectos no deseados. ¿A qué se puede referir con esto? Bueno, eso parece como un comodín. Copy-paste. ¿No es cierto? Cualquier cosa es como Constitución. Es que yo creo que cada vez que hacen eso no se dan cuenta, pero se suma gente a votar a prueba. La mejor campaña para la prueba. Claro. La mejor campaña para la prueba la está haciendo el gobierno y lo interesante es que los mismos que decían rechazar para reformar la Constitución han rechazado todas las reformas constitucionales que hemos presentado. Entonces es bien decidor, ¿ya? de esa campaña que querían hacer. Hay una persona... Yo sostengo que el gobierno no ha atinado en estos, no sé cuánto tiempo llevamos, no ha atinado, porque no ha atinado y no va a seguir atinando. O sea, y mi miedo es que cuando pase la pandemia, no sé si pasará eso de poner un duro en el Ministerio de Interior y volver a las violaciones de derechos humanos. Con eso, no sé, si tuviste esos carros de ocho ruedas por lado. Entonces, esa amenaza que está ahí es terrible. Entonces, la verdad es que yo no quiero ser negativo, pero yo me prepararía más bien para una acusación constitucional y sacarlo. Perdona que lo diga así. Está en la Constitución, así que nadie me puede decir que soy golpista, porque está en la Constitución la posibilidad de sacarlo. Pero no ha dado ninguna muestra de querer estar en sintonía con la ciudadanía. Ninguna. O sea, pero cero muestras de... O sea, hay cosas básicas. Si tú vas a vetar algo que estaba en contra, lo vetas al día siguiente, no 28 días después, como pasó con los servicios básicos. Si tú vas a publicar una ley que mejora la ley del empleo, la publicó 25 días después para que todos sus amigos sacaran las utilidades antes. Entonces, no hay ninguna sintonía con la población, con la ciudadanía, con los vecinos. Entonces, un gobierno que está así y sigue permanentemente así, y todo lo que hace es así, uno dice, lo que de aquí en más, como dice Capacá, se viene, es igual de malo, e incluso peor. Por lo tanto, uno tendría que preocuparse de empezar a convencer a Goich y a Pizarro que hay que votar la acusación constitucional más que otra cosa. O sea, te lo digo lo que yo veo, digamos. ¿Me entiendes? Porque no hay ninguna... O sea, sí, y nosotros en su momento la anunciamos, solo que se desinfló con la pandemia. Nosotros la teníamos redactada el mes de marzo, habría que agregar varias páginas con todo lo que ha pasado hasta ahora. Pero evidentemente las acusaciones constitucionales es una herramienta, valga la redundancia, constitucional, para que un poder del Estado, en este caso el Congreso, pueda, a través de la representación popular, decirle al gobierno, ¿sabes qué? Tú estás vulnerando normas de la Constitución y no puedes seguir en tu cargo y quedas durante 5 años inhabilitado para alguno de los cargos públicos que signifiquen. Entonces es una herramienta que vamos a tener que echar mano si es que esto, una vez que termine y decante el tema de la pandemia, sigue en la misma línea de lo que vino pasando desde octubre, o sea que fue lamentablemente el peor episodio de violación a derechos humanos desde la dictadura. Giorgio, entiendo que tú ya tienes que irte a la sala justamente para poder integrarte ahí a la discusión sobre el retiro del 10%. Tal cual. Pero antes, solo quiero preguntarte qué te pareció. Anoche hubo mucho, a propósito de lo que estábamos conversando, muchas manifestaciones feministas. Algunos llegaron fuera de la casa de Martín Pradenas, otros en Temuco, en Pucón, en Valdivia, acá en Santiago, sí. Cacerolazos, así, pero y
y además Sí. la performance de las tesis puesta con mucho volumen en muchos balcones. ¿Qué te parece esto, Giorgio, que también es parte de cómo la gente está tomando la democracia en sus manos, ¿no? Sí, a pesar de ayer haber estado acá en la sala cuando ocurrió todo el caceroleo, la verdad es que no deja de estremecer después de revisar los registros audiovisuales, la gente por las redes sociales como compartía un sentimiento colectivo, y nada más que aprovechar de mandarle un saludo a toda la familia de Antonia y por supuesto a través de ella a todas las mujeres que han estado luchando para que casos como el de Antonia, por supuesto, no vuelva a repetirse, no queden impunes, y que tengamos cada vez más conciencia para que los niños, niñas y niñas, desde pequeñitos, puedan ir aprendiendo una forma de convivencia distinta, donde el patriarcado, como bien lo dicen las tesis, no sea un juez que juzgue por nacer. Así que yo al menos toda mi solidaridad a esa causa, que es y debe ser liderada por las mujeres, así que nosotros ahí desde una segunda línea vamos a estar tratando de poner nuestro granito de arena. Muchas gracias, Giorgio. Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática, tiene que ir a ejercer su labor, así que lo despedimos, pero un abrazo grande, así que vamos a estar atentos también a lo que pase con las patentes. Que estén bien. Chao, chao, y al impuesto a los súper ricos también, por supuesto que nos interesa.